Estoy muy contento de poder participar en este encuentro forense y poder aportar algo del conocimiento de la psiquiatría infantil y también de la terapia familiar que lo vamos a abordar para poder entender un fenómeno que nos preocupa a todos los mexicanos. Y es el fenómeno de niños en el crimen, que es el tema del que yo les voy a hablar el día de hoy. Progresivamente vamos a ir tocando algunos temas relacionados con neurodesarrollo, que aquí quiero darle yo un enfoque o buscar este vínculo entre desarrollo cerebral y problemas de conducta en los niños que llegan obviamente hasta el extremo de los actos delictivos. Y también vamos a hablar un poco sobre los sistemas familiares y tratar de encontrar cuáles son las fallas que están teniendo los sistemas familiares más enfocados en México para que se pueda dar este fenómeno. Nos vamos a basar en publicaciones científicas, en obras literarias, en ensayos filosóficos y también vamos a citar muchas obras periodísticas que desde mi óptica el periodismo o el periodismo de investigación, desde mi punto de vista, es investigación cualitativa, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a separar lo que pertenece al conocimiento científico y lo que pertenece más a las humanidades o a las ciencias sociales, pero en realidad todas las manifestaciones de nuestra cultura y toda la generación de conocimientos no debe de tener límites ni divisiones. Entonces yo les voy a hablar sobre este tema que es de mucho interés y del que se ha hablado realmente poco. Fíjense qué curioso, hace apenas un día, todavía en septiembre, el número de la revista The American Journal of Psychiatry, que es el órgano oficial de la Asociación Psiquiátrica Americana, había publicado su fascículo, el de septiembre, dedicado a explorar esta interfase de lo que es neurodesarrollo o desarrollo cerebral en niños y conductas delictivas. Y en la portada aparece un menor de edad empuñando un arma y apuntando. Y aquí vamos a ir viendo por qué la ciencia ha establecido este vínculo entre desarrollo cerebral y este tipo de conductas. Obviamente, sin menospreciar los sistemas sociales, vamos a hablar también un poco sobre algunas posturas de la terapia familiar para entender lo que está sucediendo en las familias de un niño que ha llegado a delinquir, que ha llegado incluso a cometer un homicidio. Y bueno, yo quiero empezar con esta breve introducción, que esta aparece en lo que se conoce popularmente como la Biblia de los psiquiatras, que es esta obra un tanto voluminosa, es el DSM-5 por las siglas en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta es la edición más reciente, ya es un poco vieja, es de marzo del 2013. Y aquí nos define lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que es en lo que yo quiero ahondar para entender los problemas de conducta en los niños. Fíjense, los trastornos del neurodesarrollo representan un grupo de condiciones patológicas relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso central, cuyos principales efectos tienden a expresarse en la conducta y el funcionamiento de los niños. Entonces aquí estamos viendo una relación entre desarrollo cerebral y conducta infantil, que ese vínculo desde fines del siglo XIX ya los pediatras lo empezaban a establecer y toda la investigación del siglo XX y la que va de este siglo apunta al hecho de esta asociación entre fallas en el desarrollo cerebral y problemas de conducta en el niño. Los trastornos del neurodesarrollo, que también a veces se traducen como trastornos del desarrollo neurológico, más comunes en los niños son el TDAH, que ahorita vamos a explicar qué es, la discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental, los trastornos del aprendizaje, aquí entran los problemas con la lectura, más específicamente la dislexia, con la escritura, la disgrafia, con el cálculo, la discalculia, y lo que recientemente se ha llamado trastorno del espectro autista, que es el nombre que actualmente la clasificación le da a el autismo infantil, que había recibido esta denominación desde la década del 40 con Leo Kanner. Y bueno, me quiero enfocar un poco más en el TDAH porque el TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente. La prevalencia alrededor del mundo es del 5%. De hecho, acabo de entrar ahorita a un congreso sobre TDAH, el Congreso Internacional que organiza Proyecto DA,
Y ahí compartían cifras de México, del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y esas cifras apuntaban a un 8% de niños con TDAH. Es un problema de salud pública y que esto debe de identificarse, porque si no se identifica este trastorno, esto puede ser el punto de partida para conductas delictivas e incluso homicidios. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Y bueno, TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí tengo un video, ahorita estaba revisando con los técnicos si se podía escuchar el audio. Creo que no lo van a poder escuchar, pero está subtitulado en inglés. Es un video de 15 segundos o menos. Entonces quiero que vean los subtítulos, porque aquí están entrevistando a Fernando Gómez Latuta, el que era el líder del ya extinto grupo de los Caballeros Templarios. Y fíjense lo que le dice al entrevistador. Vamos a verlo. ¿Cómo es que un profesor acaba donde usted está? ¿Cómo? Era un trabajo muy sano, muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser hiperactivo y todo, no me satisfacía. Entonces, pues se fueron dando las situaciones y aquí estoy. Fíjense, aquí el periodista le pregunta cómo es que un profesor, porque él era profesor en un municipio de Michoacán, llegó a ser un líder de un grupo criminal, y él dice: es que mi naturaleza, mi manera de ser es hiperactiva, ¿no? Entonces eso es interesante porque nos da la pauta para entender esta relación entre un niño hiperactivo que no recibe un adecuado tratamiento y la generación de estas conductas. Ahora, no estoy diciendo que todos los niños hiperactivos vayan a llegar a este extremo. De hecho, también hay muchas publicaciones de cómo la hiperactividad también puede jugar a favor de cualquier criatura. Y bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como su nombre lo indica, involucra dos grupos de síntomas. Por un lado están los síntomas de déficit de atención, que generalmente dan muchas dificultades a nivel escolar. Cuando el TDAH es grave, los niños tienen dificultades para a veces terminar la primaria o tener un buen desempeño en la secundaria, o van desarrollando un rechazo a actividades que requieren esfuerzo mental sostenido. Entonces, prácticamente, si el TDAH es moderado o grave y no se recibe atención, el fracaso escolar es casi seguro. Y por otro lado tenemos la hiperactividad, lo que menciona este ex líder de los Caballeros Templarios, y la impulsividad. Un niño que constantemente se está moviendo, que no puede frenar sus impulsos, es un niño que su vida va a ser más problemática, va a ser más señalado. Cada día ese niño se va a ir a dormir con más regaños, más castigos, más comentarios negativos, y esa es la puerta de entrada a una serie de dificultades o problemas que después nos toca atender a los psiquiatras infantiles. Y fíjense, a mí me gusta esta definición que da Russell Barkley, una de las autoridades mundiales en TDAH, y él lo define así, es la definición que a mí más me gusta. Dice: es un trastorno del desarrollo del autocontrol. Engloba problemas para mantener la atención y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. Si una falla en el desarrollo del cerebro está generando problemas en el autocontrol, eso ya es un foco rojo para un niño. Hay profesionales, incluso del campo de la salud mental, y los conozco, que afirman que el TDAH no existe. Yo como médico, yo ni siquiera me atrevo a decir que algo no existe, porque los médicos sabemos que a veces nos enfrentamos a enfermedades o a trastornos muy raros. De hecho, hay hasta un día mundial de las enfermedades raras. Sin embargo, esto no es algo raro. Les estaba yo compartiendo esta cifra, esta prevalencia del 8% en la población mexicana. Pero si aún fuera el 5%, que es la prevalencia mundial, pues 1 de cada 20 niños va a tener problemas con el autocontrol. Claro, es lógico que una falla en el desarrollo del cerebro pueda generar problemas en el autocontrol. El autocontrol es una función cerebral, es como el freno de la máquina. Y bueno, fíjense, aquí viene un planteamiento interesante. Cito yo aquí a uno de los autores de este fascículo que apareció publicado en septiembre en The American Journal of Psychiatry. Y aquí yo pregunto: ¿y si el TDAH no se trata? Y esto es lo que dice Kalin. Dice: no es raro que con el paso a la edad adulta, los adolescentes con trastornos de la conducta disruptiva, que esto se le llamaba antes trastornos externalizados, que puede incluir el trastorno negativista desafiante u oposicionista desafiante, el trastorno de conducta,
que ahí lo tradujeron muy literal porque es el conduct disorder en la bibliografía norteamericana y que antes se traducía como el trastorno disocial, pero son problemas de conducta que muchas veces derivan de un TDAH no tratado. Y bueno, aquí nos dice que no es raro que esto cumpla criterios para un trastorno antisocial de la personalidad. No es lo que popularmente se cree. La persona antisocial no es la persona que no le gusta juntarse con nadie y que prefiere la soledad, ¿no? En psiquiatría sabemos que ese puede ser el evitativo o el esquizoide. El antisocial es la persona que por un trastorno de su personalidad daña a la sociedad, ¿no? Genera dificultades, daña propiedades, daña vidas, afecta la propiedad, o lo que le pertenece a los otros. Y dice Kalin, existe una relación entre la presencia de callo emocional, que es un tema del que quiero hablar yo en esta charla, en los adolescentes y el uso de armas durante las actividades delictivas, así como a las personas en las que hay una fricción frecuente en la piel. Por ejemplo, los ejecutantes de algún instrumento, de guitarra, de violonchelo, desarrollan callos. Es decir, cualquier objeto que friccione la piel va a desarrollar un endurecimiento de ese estrato más superficial del tejido. Pues también a nivel psicológico, los investigadores han introducido el concepto de callo emocional. Hay personas que tienen ese callo en sus emociones y entonces pareciera que no son capaces de tener empatía o de ponerse a tono con los sentimientos de los demás. Un niño que desarrolla este callo emocional ya también viene a representar un foco rojo que puede significar que ha emprendido el camino de las conductas antisociales o delictivas. Si ustedes quieren saber más sobre callo emocional, yo les recomiendo este artículo en español que apareció ya hace algún tiempo, es del 2011 en la revista Salud Mental. La revista Salud Mental la edita el Instituto Nacional de Psiquiatría y está libre en internet. De hecho, si ustedes entran a Google Académico y ponen como única palabra clave callo emocional, la primera opción va a ser este artículo del doctor Francisco de la Peña y del doctor Lino Palacios. El artículo se titula Trastornos de la conducta disruptiva en la infancia y la adolescencia, diagnóstico y tratamiento. Y en este artículo hay un pequeño apartado donde habla sobre el callo emocional. Y fíjense, vamos a citar un poco sobre este artículo, pero les recomiendo que si les interesa el tema lo descarguen. En la bibliografía actual existe cada vez más evidencia del llamado callo emocional. Esta característica, como les comentaba, involucra la ausencia de culpa, que eso es algo que preocupa, o remordimiento, falta de empatía por los demás, falta de preocupación por el mal desempeño personal en el trabajo. A muchas personas nos estresa cuando cometemos alguna falla en el trabajo, se nos hizo tarde o olvidamos algo, cualquier error, pero las personas que tienen un callo emocional parece que están muy bien adaptadas a sus fallas, ¿no? Por eso se ha dicho que esos trastornos externalizados con frecuencia son sufridos o son padecidos más por los que rodean al paciente que por el paciente mismo, ¿no? O la escuela también, los niños con callo emocional no les preocupa que les vaya mal en la escuela, se les resbala, y una expresión deficiente del afecto. También los niños, los adolescentes con callo emocional tienen dificultades para poder expresar afecto. Y fíjense, desde que un niño es muy pequeño, ya vemos la capacidad para desarrollar empatía. A mí me gusta esta fotografía porque este niñito, que pues si acaso apenas recién aprendió a caminar, ya está buscando ayudar a este conejito en esta escultura porque ve que está tratando de subir a donde están los demás conejos. Aquí ya vemos que este niño pequeño ya desarrolló en su cerebro esta capacidad de empatía, ¿no? El niño siente que el conejito necesita ayuda y va a apoyarle. Cuando un niño no desarrolla esta capacidad, que esto puede ser por muchos factores, puede haber factores biológicos o sociales, entonces ha emprendido ese camino hacia el desarrollo de este callo emocional y quizá, si se agregan otros factores de riesgo, pues a el desarrollo de un trastorno antisocial de la personalidad. Yo aquí quiero citar un principio que a veces no se menciona mucho, es de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, y él habla del principio de equifinalidad, que como su nombre lo dice, nos enseña que en los sistemas se puede seguir un camino para llegar a un punto, pero que hay otros que también están abiertos para llegar al mismo lugar. Que así lo dice, en los sistemas abiertos, como es el cerebro humano,
que es un sistema abierto a la influencia de otros sistemas en los que se encuentra contenido, puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Quiere decir que este callo emocional, desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, podría generarse por una falla en los procesos biológicos que tienen lugar en el cerebro, y también puede darse por una falla en el sistema social, que casi todo en psiquiatría encontramos este paralelismo entre problemas ambientales, problemas biológicos que se conjuntan. A veces unos pesan más, a veces otros pesan menos, pero vemos que son factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Y bueno, el callo emocional tiene relación con un funcionamiento neurobiológico distinto, eso es cierto. El cerebro de las personas que tienen callo emocional funciona de una manera diferente. Aún hay mucho por hacer en materia de investigación, sobre todo en materia de imágenes cerebrales, pero hay trabajos muy interesantes. Las personas con callo emocional muestran un vínculo reducido con los demás, no son personas muy cercanas, ni siquiera a sus seres queridos, y se ha hecho referencia a una falta de apego a personas significativas. Fíjense qué interesante, pudiera ser que un niño desde muy pequeño no tenga una figura de apego y que eso empiece a dañar su desarrollo emocional y pueda generar un callo emocional. Eso es una hipótesis, estamos hablando de un concepto todavía relativamente nuevo y no lo suficientemente estudiado. Desafortunadamente en psiquiatría infantil se hace todavía muy poca investigación en comparación con la psiquiatría de los adultos. Y aquí yo quiero citar una obra clásica de Sigmund Freud, es posiblemente uno de sus ensayos más conocidos, es Duelo y Melancolía. Y fíjense, yo aquí lo muestro para tratar de entender qué pasaría si una madre desarrolla depresión después del parto, que es lo que llamamos depresión posparto, y tiene a un bebé a su cuidado, ¿no? Y no tiene quien la apoye. Fíjense, la melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, y aquí yo lo pongo en negritas porque si buscamos depresión en el DSM, no dice que pierdes tu capacidad de amar. Esa parte no está codificada en los criterios, pero está en la obra de Freud. La inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio, que es interesante, no nada más disminuye la autoestima o este amor que las personas se pueden tener a sí mismas, disminuye su capacidad de amar. De hecho, hay una anécdota de que un periodista en alguna ocasión le preguntó a Sigmund Freud qué era la salud mental, y él lo dijo en breves palabras. Él dijo: la salud mental es la capacidad de amar y de trabajar, ¿no? Después Erich Fromm modificó esa frase y él comentó que la salud mental era la capacidad de amar y de ser creativo. Ya no lo dejó nada más con el trabajo, sino con la creatividad. Pero la capacidad de amar tiene que ver con nuestra salud mental. Imagínense una madre que sufre depresión postparto por 1000 factores, no recibe atención porque no tiene los medios para hacerlo, o no vive en una comunidad donde haya servicios públicos de salud mental. La criaturita va a sentir que no es amada y eso puede afectar su desarrollo, que de hecho esto lo demostró Harlow desde fines de la década del 50 en una serie de experimentos muy conocidos que prácticamente se encuentran en cualquier libro de texto de psicología. Fíjense, Harlow mostró que las crías de monos daban mucha más importancia al bienestar táctil que al derivado de la alimentación. Él hizo un experimento muy sencillo. Él tenía 2 mamás robots para este mono. Una era de alambre. La de alambre tenía el biberón que alimentaba a la criaturita, y la otra era de fieltro, ¿no? Y tenía calor y el contacto con este fieltro era agradable para la cría. Bueno, pues el changuito solamente iba con la mamá de alambre para alimentarse y todo el tiempo lo pasaba con la mamá que era cálida. Y aquí Harlow demuestra que aunque sí es importante la alimentación como un mecanismo para la supervivencia, realmente este changuito tenía una necesidad de acercamiento, de calor de la piel de su mamá. Esto lo dice Natalia Trenchi, una paidopsiquiatra uruguaya, en un manual de crianza que publicó UNICEF. Dice: el bebé necesita confiar en quienes lo cuidan y estar muy tranquilo los primeros meses. Entonces, si esto no pasa, ya es también un factor de riesgo. El bebé conoce el mundo que le muestran quienes lo cuidan. Yo siempre he comentado que los adultos son esas grandes ventanas que ayudan a los niños a conocer la realidad. Si mamá y papá son personas depresivas, el niño va a pensar que el mundo es así. Si confía, podrá explorarlo y avanzar. Fíjense, aquí tenemos al changuito que está jugando, me parece que es como una bola de papel
o cualquier objeto que está aquí en la jaula, pero sabe que su mamá está ahí cerca. Cuando la mamá es retirada, el changuito se inhibe, no siente ese respaldo emocional. Entonces pudiera ser que la ausencia de los padres, y ahorita vamos a hablar del eclipse de la familia, pueda estar afectando el desarrollo emocional de algunos niños, sobre todo niños que puedan tener cierta vulnerabilidad biológica, y esto generar el callo emocional. Ahora sabemos que el desarrollo de la empatía tiene mucho que ver con los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, la empatía es una capacidad, es una función mental que no se desarrolla adecuadamente en niños que padecen autismo, o lo que se llama ahora trastorno del espectro autista. Y este es un test muy interesante que se puede aplicar a niños de 4 años en adelante para ayudarnos a entender si son niños que son capaces de empatizar, de desarrollar lo que se llama una teoría de la mente, es decir, inferir estados mentales en terceras personas. Fíjense, espero que lo puedan ver bien, porque es una imagen pequeña, pero tiene unas leyendas. Del lado izquierdo está Sally, que es una niñita. Sally tiene una canasta, y del lado derecho otra niñita que es Ana, y Ana tiene una caja. Entonces al niño se le va contando esta pequeña historieta, y al niño se le plantea una pregunta, y su respuesta nos va a poder mostrar si este niño ya tiene esta capacidad de inferir estados mentales en otros, que es el principio de la empatía. Bueno, Sally tiene una canica y guarda la canica en su cesta, como pueden ver ustedes en el segundo dibujo. Y luego en el tercero Sally sale del cuadro, se va a dar un paseo, ¿no? Pero Ana, que por lo que veo empieza a expresar algunas conductas antisociales, porque está afectando a un tercero, pero no ese es el tema, coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Fíjense, cuando ya no está Sally, Ana le roba la canica y la mete en su caja. Pero ahora se le pregunta al niño, ahora vuelve Sally, la niñita que había salido. Quiere jugar con su canica. ¿Dónde va a buscar Sally su canica? Si un niño de 4 años o más, porque no es confiable aplicarlo antes de los 4 años, es capaz de inferir que Sally se fue y que ella en su mente no tiene el conocimiento de lo que hizo Ana, pues el niño va a contestar que Sally va a buscar la canica en la canasta, porque Sally ahí lo dejó y Sally no tiene el conocimiento de lo que hizo Ana. Pero si el niño no es capaz de inferir estados mentales en otros, es decir, ponerse en el lugar de Sally, vivir la realidad de Sally, el niño va a contestar que Sally va a buscar la canica en la caja, porque el niño sabe que la canica está en la caja. Entonces esto nos habla de que ya hay un problema ahí con el desarrollo de la empatía. Y bueno, en esta publicación que yo les mostré al principio de esta revista, que es una de las que tienen mayor factor de impacto en nuestra especialidad, pues se hizo un estudio muy interesante de una muestra grande de población norteamericana. Fíjense, una muestra de 1,215 delincuentes juveniles masculinos de 3 regiones de Estados Unidos fue evaluada en diferentes momentos durante 4 años posterior a su primer arresto. Es decir, fueron jóvenes delincuentes que formaron parte de la muestra cuando eran arrestados por primera vez. Se les aplicó un instrumento para evaluar callo emocional y fíjense lo que pasó. Se encontró que las personas con callo emocional tenían más probabilidades de portar y usar armas cuando cometían delitos. Es decir, también había delincuentes juveniles sin callo emocional, pero los que tenían esta característica, estos rasgos, se pudo evidenciar en esta muestra grande que había un mayor uso de armas de fuego si ellos tenían alguna actividad delictiva. Y aquí ya me quiero ir un poco más hacia el aspecto social. Eso es una reflexión de Fernando Savater en un libro ya viejo pero que sigue siendo muy vigente. El libro se llama El valor de educar. Fíjense lo que dice Savater. A mí me gusta mucho citarlo porque me parece muy actual, muy vigente. La familia atraviesa un indudable eclipse en la mayoría de los países. ¿A qué se refiere con este eclipse familiar? Así como en un eclipse de sol, pues la luna impide a este astro dar su luz, enviar sus rayos a la Tierra, pues también ha habido una serie de fenómenos sociales en los últimos años, en las últimas décadas, que han impedido que la familia haga su chamba, que dé su luz, ¿no? Que permita que los niños puedan crecer en un ambiente donde se puede desarrollar un apego, donde hay calidez, donde se puede desarrollar esta serie de funciones mentales que son adecuadas para la adaptación a las dificultades de la vida. Y aquí yo me quiero ir un poco hacia la ficción porque no podemos depender únicamente de las investigaciones científicas, porque eso nos muestran
una parte de la realidad. También vale la pena explorar estos experimentos psicológicos que han hecho los grandes autores. Esta es una obra de un premio Nobel de literatura, William Golding, que se publicó en 1954. Seguramente lo conocen porque han salido más de una película sobre el tema, es El Señor de las Moscas, y es el caso de una serie de niños que sufren un naufragio y quedan en una isla deshabitada, solos, sin adultos. Y aquí uno de los protagonistas, un niño muy inteligente, Ralph, toma un liderazgo. Y fíjense lo que dice: estamos en una isla deshabitada solos, no hay mayores, tendremos que cuidarnos nosotros mismos, tendremos normas. Fíjense, hay familias que no les ponen normas a sus hijos, o hay casas en las que no hay suficientes reglas, pero aquí estos niños solitos dijeron: no, si queremos sobrevivir, si queremos que podamos funcionar como una comunidad de niños, necesitamos nosotros tener normas. Muy interesante, ¿no? Y aquí también el final de la película, pues, o de la novela, dependiendo del formato que ustedes quieran utilizar para conocer esta historia, pues sí nos muestra que los niños empezaron a destruirse. Hubo varios fallecimientos porque sin la adecuada supervisión, contención del adulto, los niños pueden desarrollar conductas destructivas. Este es Pinocho, es el personaje original. El Pinocho, les recuerdo que no lo creó Walt Disney, aunque ya tiene mucho tiempo porque Walt Disney saca la película en 1940, pero ya desde 1883 Carlo Collodi, un escritor italiano, publicó la novela de varios capítulos, ¿no? Y ellos no es como El Señor de las Moscas, que se van a una isla con puros niños, pero hay un fenómeno paralelo en donde los niños se van a un país de puros niños. Y también, si ustedes recuerdan la película de Walt Disney, pues se hace un caos ahí esa isla porque no hay adultos. Este país no se asemejaba a ningún otro país del mundo. Su población estaba compuesta íntegramente de muchachos. Entonces tenemos este eclipse familiar, esta falta de control parental, este fenómeno que pudiéramos llamar del Señor de las Moscas o del país de Pinocho, donde hay poca autoridad de los padres, y aparte también la violencia que ha ido creciendo en nuestros días. Incluso familias que delinquen y que esas actividades delictivas son un negocio familiar y que involucran a los niños, y esto ya está documentado en investigación periodística. Fíjense, esta caricatura me gusta mucho. Aquí habla del fenómeno de las familias que secuestran personas. Ándele, mi hijo, vaya a la tienda a comprar unas cuerdas y un masking tape, ¿no? Sí, ama. Que de hecho esto lo ha documentado Julio Scherer en uno de los últimos libros que escribió. Se llama Secuestrados, y él ahí documenta por testimonios de personas que sobrevivieron a secuestros que había niños que participaban en la custodia de las personas que se encontraban privadas de su libertad. Fíjense lo que dice Julio Scherer: existen bandas de secuestradores atípicas en Iztapalapa. Una de ellas es la del Fede, en la que participan muchachos y niños que se entrenan con armas de alto poder. Fíjense, esto está documentado. Los niños resultan útiles también en los robos, sobre todo de casas habitación. Yo viví un tiempo en la Ciudad de México y me llegué a enterar de que efectivamente las familias utilizaban a los niños para que pudieran entrar por ventanas. Por el tamaño de sus cuerpos, que pasan sin dificultad por ventanas estrechas, y resquicios por los que se antoja que solo podía transitar el aire. Bueno, pues no, ya los adultos entrenan a sus hijos, a niños, para poder consumar un acto delictivo. Y Julio Scherer nos habla del caso de Giovanni, un joven que había estudiado incluso psicología. Fíjense qué interesante. Buscaba personas de bajos recursos y las envolvía con el atractivo lenguaje freudiano. Entonces también vemos población muy joven con conocimientos de psicología y que utiliza este conocimiento de psicología para delinquir, para envolver, para atrapar, para lograr manipular. Y el último libro que escribió Julio Scherer es el libro que a mí más me interesa por mi profesión, y se titula Niños en el Crimen, que es justo la plática que están escuchando. Es el título de esta charla. Y es una serie de testimonios, de entrevistas que hace este periodista a niños de un tutelar de menores en la Ciudad de México. Él consigue, tiene un contacto con un funcionario de la Ciudad de México, y él entra a un tutelar y entrevista a algunos niños. Fíjense, aquí están algunas entrevistas que nos ayudan a entender este fenómeno. Julio Scherer le pregunta a un niño infractor: ¿tienes remordimiento por haber matado? Y fíjense lo que le dice: pues no, la verdad no, era mi trabajo. ¿No te arrepientes? Y le dicen a Julio Scherer: era mi trabajo, un menor de edad.
Aquí obviamente estamos viendo en esta descripción de este trabajo periodístico el callo emocional, ¿no? Un niño que se le resbala la empatía, la culpa, el remordimiento. Y alguien le dice, ya he vivido tantas cosas que ya he tomado la violencia como parte de mí para protegerme. Ya no me da miedo pelearme, ya no me da miedo que me violen, esto lo dice una chica. Ya no me da miedo picar a la gente o soltarle un plomazo o lo que sea. Ya no me da miedo robar. Nuevamente aquí vemos este callo emocional, ya no hay esa sensibilidad, ya no hay esta empatía. Y entonces las personas que llegan a presentar esta característica pues se vuelven antisociales. Sus conductas afectan a la sociedad. Y fíjense, quiero compartirles yo una reflexión. Y fíjense qué interesante, porque es de Leo Kanner, es el padre de la psiquiatría infantil en Norteamérica. Él saltó a la fama cuando describe el autismo en 1943. Él tiene libros de psiquiatría infantil que siguen siendo vigentes, o al menos para mí lo son. Y en el Tratado de Psiquiatría Infantil de 1951, él escribe esta reflexión que a mí me parece que se escribió en el 2020 por la vigencia que tiene. Fíjense. Imaginaos a un médico frente a una pared de vidrio impenetrable que lo separa de un hombre moribundo. Precisamente de la misma manera, los psiquiatras quedan fuera y observan cómo un niño se hace criminal porque la sociedad no provee lo adecuado para su tratamiento. Desde la década del 50 en Norteamérica, aquí Leo Kanner dice, aquí hay un problema con las autoridades porque la sociedad no está dando el apoyo a niños que ya han encendido ese foquito rojo, que ya están desarrollando ese callo emocional. Y en un libro muy interesante para entender la mente criminal, que es de un periodista, Juan Carlos Reina, se llama Confesiones de un sicario, él entrevista a este personaje y fíjense lo que le dice él. Lo único que sé hacer es matar. Pero fíjense, el Estado mexicano no me brindó atención psicológica. Toda la vida he sido traicionado, mi padre y mi madre me traicionaron. Fíjense, dos cosas. Una, este mismo delincuente, un sicario, está haciendo un reclamo. Está diciendo que el Estado mexicano no le dio ayuda psicológica y aparte también se está quejando de su familia. Entonces, no hay ni cómo ayudarle, ¿no? El sistema social que le debe dar un apoyo psicológico no estuvo presente cuando él lo requirió y tampoco su apoyo social inmediato. Y bueno, yo creo que la mayoría hemos visto la película del Joker y es el mismo fenómeno. Un chico con problemas, en donde va a atención psiquiátrica, si ustedes recuerdan, después cierra ese centro de salud, lo atendió una trabajadora social, le daban medicamentos, se queda sin ese apoyo, la sociedad no responde, va desarrollando este callo emocional y termina expresando conductas antisociales. Esta es una expresión ya para terminar. Es un reto y un llamado que yo hago a las autoridades, sobre todo las que dirigen centros de salud mental en todo el país. Fíjense, el día que las instituciones de salud mental y sus directores se interesen verdaderamente en la prevención, los servicios contarán con más psiquiatras infantiles y terapeutas familiares que psiquiatras de adultos. Un poco más como si te preocuparas más por vacunar contra la polio que tratar a adultos con secuelas de poliomielitis, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Cuando ese cambio se logre, la psiquiatría será menos paliativa y más curativa y preventiva. Y termino con esta frase de Julio Scherer, es un pequeño fragmento con el que concluye su libro. Él sale del tutelar de menores y él le reclama al funcionario, era un doctor, le reclama porque lo dejó entrar, fíjense, porque quedó muy impresionado, un periodista. Usted me ha hecho un daño inmenso, le dice Julio Scherer al funcionario. Y él le contesta, ¿por qué? Y le dice, ha permitido que vea un dolor que nadie quiere ver, del que no se habla. Me exijo una explicación inútil. La tragedia cunde entre los menores delincuentes. Ya son millones, doctor. Bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y los invito también a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su atención.